Buen día. Vamos a continuar con resonancia magnética. En esta clase vamos a ver las áreas y equipamientos de resonancia magnética nuclear. Espero que las clases anteriores estén vistas. Cualquier duda y consulta ya lo saben. Los espero en el foro de consultas. Es muy importante que se vayan sacando las dudas, las inquietudes para poder llevar al día y terminar el cuatrimestre de la mejor manera posible. La clase anterior habíamos visto diferentes temas, diferentes cuestiones, vimos lo que era la serigrafía, vimos la mesa radiológica, la mesa Bucchi, el Potter Bucchi, la rejilla antidifusora, entre otras cosas, simplemente diferentes equipamientos a tenerlo en cuenta. También vimos la cuestión del medio de contraste gadolinio utilizado en resonancia magnética. Modo de administración, la posología, las vías de administración principalmente, cuándo se coloca, cuáles son las contraindicaciones, si es que tiene, porque vimos que generalmente no necesita, es un medio de contraste que se utiliza mucho en lo que es resonancia magnética, como también vimos la parte de las secuencias, las potenciaciones de las secuencias, T1, T2, densidad protónica, supresión de líquido y supresión de grasa, como lo vamos a ir viendo de acuerdo a la de intensidad correspondiente. En esta ocasión entonces vamos con el equipamiento de resonancia magnética. La resonancia magnética es un fenómeno, como ya lo saben, de diagnóstico que utiliza un imán y ondas de radiofrecuencia para crear imágenes del cuerpo en distintos planos. Obviamente, como ya lo saben, utiliza un imán dentro de resonancia magnética. Vamos a tener tres tipos de imanes: el imán resistivo, el imán permanente y el superconductivo, de los cuales el superconductivo es el que vamos a utilizar siempre, simplemente porque es aquel que no va a utilizar principalmente energía eléctrica. Y como siempre, para que pueda funcionar el mecanismo, necesito de ondas de radiofrecuencia. Esas ondas de radiofrecuencia, como ya lo saben también, no utilizamos radiación X, por ende, lo que vamos a necesitar dentro de resonancia magnética es una radiofrecuencia, es una onda de radiofrecuencia que es la encargada de recoger todas las informaciones por medio de los protones, de los átomos, de los núcleos de hidrógeno del organismo, por medio así de las antenas emisoras y receptoras y lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Para hablar un poquito sobre los principios básicos de resonancia magnética, decimos que la señal que emiten los protones de los átomos de hidrógeno están relacionadas con la potencia del campo magnético. Por eso siempre hablamos de que necesitamos que se encuentre en resonancia. Y estar en resonancia significa simplemente que se tienen que alinear con respecto a los átomos de los núcleos de los átomos de hidrógeno de esa región. De acuerdo a la actividad práctica, es interesante que se vean en algunos casos el punto número 2 o el punto número 5, que fueron quizás las confusiones que se fueron presentando. Bien, lo mismo que siempre los encontramos en paralelo y antiparalelo, y esa es la realidad dentro de la resonancia magnética. Entonces, como les dije, el principio básico es que necesito de los protones de los átomos de hidrógeno y sabemos que están entonces relacionados con la potencia del campo magnético. Según la clasificación de los equipos de resonancia magnética por la potenciación, por la potencia del campo magnético, vamos a clasificarlos en campo magnético bajo, medio y alto. Si hablamos de un campo magnético bajo, estamos hablando de aproximadamente un rango de 0,2 a 0,4 Tesla, ¿sí? Sabemos que hay dos mediciones dentro de resonancia magnética. Uno es el campo magnético del equipo y el otro es el campo magnético marginal. Al campo magnético marginal lo vamos a llamar o lo vamos a denominar en Gauss, ¿bien? Y al campo magnético del equipo lo dejamos en Tesla. Luego el campo magnético medio, que lo vamos a dejar en 0,5 a 1 Tesla, y el campo magnético alto, que es de 1,5 a 3 Tesla aproximadamente. Obviamente que cuanto mayor sea
ese campo magnético, mayor teslaje tenga, mucho mejor va a ser la calidad y la producción de esa imagen de resonancia. En comparación con el campo magnético de la Tierra, por eso les decía 0,5 Gauss, ¿bien? Equipos de 0,2 Tesla, estamos hablando de aproximadamente 2000 Gauss, 4000 veces más o menos al campo de la Tierra, ¿bien? El equipo de un Tesla equivale a 10.000 Gauss, 20.000 veces el campo de la Tierra, y un equipo de 1.5 Tesla, 15.000 Gauss, 30.000 veces más del campo de la Tierra. Y así, si hablamos de el de 3 Tesla, tenemos 30.000 Gauss, es decir, 300.000 veces el campo de la Tierra. Simplemente para que vean la clasificación y cómo lo vamos a ir dividiendo en equipo bajo, medio y alto, de acuerdo al teslaje de cada uno de los equipos. Diferentes intensidades de campos magnéticos. Como les acabo de mencionar, vamos a tener por un lado lo que es la medición en Gauss, el poder magnético medido por Gauss, y por el otro lado las unidades en Tesla. Es decir, siempre va a haber esa diferencia entre el equipo, entre la potencia o las mediciones del equipo magnético con respecto al equipo marginal. Bien, entonces, el campo magnético del equipo siempre en Tesla y el campo magnético marginal siempre en Gauss. Entonces vamos viendo 0,0001 Tesla equivale a un Gauss, entonces 0,5 Tesla, 5000, 1 Tesla, 10.000, 1.5 equivaldría a 15.000 y 2 a 20.000 Gauss. ¿Sí? Poder magnético entonces medido en unidades de Tesla. Recuerden entonces que vamos a tener 3 tipos de imanes, que vamos a siempre utilizar el imán más las ondas de radiofrecuencia para poder producir la imagen, como así también vamos a necesitar de los átomos, de los núcleos de hidrógeno, porque son abundantes y son impares para poder producir en el organismo la imagen correspondiente. Y obviamente, aparte de los átomos de los núcleos de hidrógeno, vamos a necesitar también que se encuentren las antenas, ¿sí? Antenas emisoras, antenas receptoras y las bobinas correspondientes. Comparación de equipos en Gauss. Acá vamos a tener un equipo de magnetoterapia de 200 Gauss de potencia. Bien, ven la diferencia que hay siempre en potencia. Acá ya estamos hablando de que es un magneto exclusivamente para terapias. Un equipo de resonancia magnética de 0,3 Tesla, equivalente a 3000 Gauss. En este sentido, estamos hablando de un equipo de campo abierto. Ya vamos a ver ahora. Acá vemos un equipo de 3 telas, equivalente a 30.000 Gauss, un equipo cerrado, donde vemos el gantry, la camilla y demás, que ya lo vamos a mencionar a continuación. Entonces, simplemente las imágenes de algunos de los equipos que podemos llegar a tener y su relación con Tesla y Gauss. Generación de señal, campo bajo, medio y alto. Habíamos dicho que vamos a tener una medición, más o menos, de 0,2 a 0,4, equipo bajo, 0,5 a 1 medio, de 1.5 a 3 el equipo alto. Esto explica por qué una intensidad del campo tiene una mejor relación señal-ruido, ¿sí? Que una intensidad del campo más bajo. Señal-ruido ya estuvimos viendo la clase pasada que nos referíamos con lo del ruido, ¿bien? La señal es mejor que los campos magnéticos más intensos, entonces vamos a ir viendo que no es lo mismo 0,2 Tesla que llegar a 3 Tesla, ¿sí? La intensidad va a ser mucho mejor cuanto mayor teslaje, cuanto mayor campo magnético tenga mi equipo, porque es mejor la producción de imagen, es mejor el imán que voy a necesitar, es mejor las ondas de radiofrecuencia que voy a captar, es mucho mejor la intensidad de la imagen. Entonces, simplemente para que vean las diferencias entre 0,2, 0,5, 1.5 y 3 Tesla. Vamos a hablar de del área, en este caso, de resonancia magnética. ¿Cómo estaría compuesta el área de resonancia? Por una sala de resonancia o del magneto, por la sala de control y la sala técnica. Reitero, la sala técnica, la sala de control y la sala de resonancia magnética. Por esos 3
componentes, esas tres subáreas, estaría conformada un servicio de resonancia magnética. Si hablamos de la sala del magneto, vamos a tener la jaula de Faraday, por ejemplo. La jaula de Faraday es muy importante porque es justamente el blindaje que va a tener el servicio o la sala o donde se encuentre el magneto correspondiente. El imán, obviamente, como dijimos al comienzo, el sistema de gradientes, el sistema de radiofrecuencia y las bobinas o antenas. Son todos los componentes que voy a necesitar dentro de la sala del magneto para tratar de producir con el objeto de estudio, que es el paciente, la imagen de resonancia magnética. Reitero, la protección, que es la jaula de Faraday, el imán correspondiente, el sistema de gradientes, recuerden que habíamos dicho en tres planos, X, Y, Z, que toman las señales, el sistema de radiofrecuencia, ondas de radiofrecuencia, y las bobinas o antenas, como vimos, antenas emisoras, receptoras, o bobinas de gradiente, bobinas de streaming, es decir, un sistema completo que va a formar el magneto. Luego tenemos la sala técnica, donde tenemos o encontramos un armario de control de radiofrecuencia, un armario de gradientes, armario de compresor, un sistema de aire acondicionado, es decir, cómo va a estar compuesta este servicio o esta parte, este sector, que es la sala técnica. Bien, y por último, la sala de control, que va a contener una consola principal para el técnico, una ventana control paciente, almacenamiento y archivos de imágenes. Esto es en la sala de control. Y obviamente siempre a través del vidrio, como dice ahí, la ventana de control del paciente, el técnico o el licenciado puede observar, visualizar al paciente, en este caso, para poder ver el estudio correspondiente. Entonces, el área de resonancia magnética está compuesta por la sala del magneto, la sala técnica y la sala de control. La sala de resonancia magnética, ahí lo tenemos, esta sería la sala de control donde se encuentra el técnico con el monitor, con la ventana de control del paciente, siempre en dirección al paciente, y por el otro lado entonces la sala técnica, donde vamos a tener los componentes mencionados. Sala de resonancia o del magneto. Tenemos la antena o la bobina correspondiente, siempre para cada una de las regiones. Obviamente, un mueble para colocar esas antenas o esas bobinas, el magneto, ¿sí? El magneto principal y la camilla con antena incorporada. Bien. La sala del magneto tenemos un blindaje de radiofrecuencia o jaula de Faraday, que es lo que le había mencionado anteriormente, es la protección que va a tener esa sala en sí, porque toda la sala de resonancia necesita de esa protección. Está aislada del exterior por un recubrimiento de cobre o aluminio llamado jaula de Faraday, es decir, que a esa protección que voy a necesitar dentro de la sala va a ser simplemente un recubrimiento de cobre o aluminio para aislarlo del exterior y que ninguno de los ruidos externos puedan interferir en la señal que yo voy a estar produciendo con las ondas de radiofrecuencia, porque al producir o al contener ondas de radiofrecuencia puede llegar a captar alguna señal del exterior y eso es lo que nos va a interferir en la imagen. Simplemente por esa razón yo voy a necesitar de una protección llamada jaula de Faraday para aislarlo del exterior. Sala del magneto, ondas de radiofrecuencia, ¿sí? Internamente, interferencias de radiofrecuencia que afectan a la calidad de la imagen, obviamente, que es lo que les digo, si yo no tengo una buena protección, una buena jaula, un buen cobre o aluminio, recubrimiento, voy a tener algunas interferencias en la calidad de la imagen. Sala del magneto, blindaje magnético. Para contener una cierta cantidad del campo magnético generado por el resonador y no interferir con zonas circundantes, se debe contener mínimo un límite de 5 Gauss, que es un instrumento de medición, que es el gaussímetro. Por medio de ese instrumento de medición, yo puedo medir si realmente hay una diferencia de 5 Gauss en las zonas circundantes. Por eso es muy importante controlar el campo magnético marginal y el campo magnético del equipo. Hay un rango, hay una medición, una medida
que hay que respetar para no provocar algún accidente, para no provocar interferencias en la imagen, es decir, dificultades que puedan ocasionar algún problema en la producción. Las líneas del campo magnético deben quedar dentro del recinto para no tener afectación magnética. Bien, la consola y el operador deben estar ubicados por fuera de la línea de 5 Gauss. Reitero, por medio de un instrumento llamado gaussímetro, yo voy a medir el límite de 5 Gauss que debe tener entre el campo magnético, es decir, el resonador, y las zonas circundantes para que no haya alguna interferencia. Tecnología de blindaje se basa en la colocación de una segunda bobina conductiva por fuera de la primera con una corriente en sentido opuesto, con lo que conseguimos que los campos magnéticos se resten y así apantallar el aparato hacia afuera. Es decir, que por más que yo tenga un imán, o en este caso una bobina superconductiva, voy a tener una segunda de protección a esta primera, pero siempre en sentido opuesto. En realidad lo que va a hacer es contener esta corriente, siempre en sentido opuesto, para contrarrestar y así, como vemos en la imagen, tratar de que todo sea homogéneo y producir por medio de los gradientes la imagen. Circuito magnético de las líneas de fuerza, en lo que estamos hablando, vamos a tener diferentes fuerzas magnéticas, por eso necesito de una segunda bobina conductiva superpuesta a la primera en sentido contrario para que en conjunto trabajen. En esta sala se encuentran los armarios técnicos, es decir, la sala técnica. Recuerden, la sala de resonancia va a estar compuesta por sala técnica, sala donde se encuentra el magneto y la sala de control. Bien, sistema de radiofrecuencia, sistemas de gradientes, sistema de procesamiento de la imagen y el sistema de refrigeración. Esa es la sala técnica y son los elementos que voy a tener en ella. Reitero, un sistema de radiofrecuencia, que es el que voy a trabajar, las ondas de radiofrecuencia, el sistema de gradientes, de procesamiento de imagen y de refrigeración. Sala de control, donde va a encontrarse el técnico. Tengo una consola donde se controla y recogen todos los datos para formar la imagen. Es responsabilidad del técnico controlar el estado del paciente mientras se realiza la resonancia, por eso es indispensable la ventana vidrio para poder controlar a ese paciente durante todo el estudio. Ventana de alta visibilidad para controlar al paciente, es muy, muy importante y siempre que se encuentre en dirección con el monitor y que lo vea el técnico. Diseños de resonadores. Vamos a tener uno de campo cerrado, como ya lo conocemos, el magneto de campo cerrado, uno de campo abierto, generalmente son para articulaciones, para estructuras fáciles, no tan complejas, y también para aquellos pacientes que son claustrofóbicos, tienen miedo, ¿no es cierto?, al encierro. Entonces, si el estudio amerita, se lo va a realizar en este tipo de resonador. Diseños de resonadores abiertos, distintas formas, soportes en forma de C o arcos, un polo superior, otro inferior, una camilla, un desplazamiento lateral. Finalidad de evitar la claustrofobia, como les decía, mayor confort para el paciente y acceso a pacientes de alto peso y volumen. Son simplemente las ventajas y cómo es la forma en sí de este resonador de campo abierto. Reitero, tiene forma de C, es rectangular con polo superior, forma de C, rectangular con un polo superior, un polo inferior, una camilla que se puede deslizar lateralmente y soporta entonces o es para pacientes de alto peso, de alto volumen y principalmente claustrofóbicos. Ahí lo tenemos, acceso a pacientes de altos pesos, bien, evitar la claustrofobia. Entonces, como ese paciente no va a poder ingresar y realizar ese estudio en un magneto de campo cerrado justamente por la medida del gantry, vamos a decidirlo realizar en un campo abierto. El diseño de resonadores cerrados consiste en un anillo de unos 2 metros de alto por 2 de ancho, en cuyo interior se encuentra un túnel de aproximadamente 50 o 60 centímetros. Por eso les decía
que pacientes de alto peso y volumen no van a poder ingresar en un campo magnético, en un resonador de campo cerrado, justamente por el volumen. Máximo 60 centímetros. Vamos a decidirlo realizar en un campo abierto. Una camilla dispone de un sistema mecánico que lo mueve dentro y fuera del imán, favorece la homogeneidad del campo y actualmente se aumenta el diámetro del túnel disminuyendo la longitud del mismo, es decir que pueden llegar a encontrarse un poco más de centímetros dentro de lo que es el gantry, el túnel, pero siempre vamos a respetar los protocolos a seguir. Nuevos resonadores en el mercado con diámetros de 70 a 80 centímetros de diámetro, menor sensación de claustrofobia, es decir, que se fueron incorporando y realizando gantries mucho más amplios de centímetros, entre 70 y 80, fíjense de 50 a 60 del anterior, acá ya tenemos entre 70 y 80 aproximadamente, para tratar de que aquel paciente que tenga peso y volumen y sí o sí necesite realizarse el estudio en un resonador cerrado, pueda realizarlo. Si no, se sigue manteniendo, como les decía, el mismo protocolo y se los lleva al campo abierto para poder realizar dicho estudio. Clasificación por la potencia del campo magnético. ¿Qué fuerza tiene? Los imanes de campo bajo, como les decía al comienzo, de 0,2 a 0,4 Tesla, utilizados preferentemente para estudios del sistema músculo-esquelético. Los artefactos producidos por objetos metálicos son menores y la resolución de la imagen es menor. Por eso siempre vamos a tratar de utilizar este tipo de resonador de campo bajo para estos estudios músculo-esqueléticos, no para estudios complejos que sí o sí necesito de un campo cerrado, reitero. Entonces tenemos tres tipos de campos, bajo, medio y alto, y vamos a tener dos tipos de resonadores, o de magneto, aquel que es de campo abierto y aquel que es de campo cerrado. El de campo abierto es rectangular, es abierto obviamente, tiene un polo superior, un polo inferior y sirve para pacientes de alto peso, volumen y claustrofóbicos. Y el de campo cerrado tiene un anillo, tiene un gantry más o menos 2 metros por 2 metros y un gantry de 50 a 60 centímetros de longitud. Pacientes de alto peso y volumen no pueden ingresar en el mismo, por eso de acuerdo a la patología se los decide llevar al campo abierto. Bien, ahora en el mercado fueron incorporándose gantries con una medición de 70 a 80 centímetros aproximadamente, o sea que fue evolucionando un poco la medida del anillo, ¿sí? del gantry. Entonces los de campo bajo de 0,2 a 0,4 para estudios entonces del sistema músculo-esquelético. Los de 0,5 a 1 Tesla, es decir, del campo medio, se utiliza para músculo esquelético y neurológicos básicos. Bien. Y para los de campo alto, de 1,5 a 3 Tesla, sirve para imágenes con mejor resolución espacial y buena relación señal-ruido, para todo en general. Bobinas y software que posibilitan nuevas aplicaciones considerablemente, disminuyendo así el tiempo de exploración correspondiente. Vamos a hablar de la clasificación según los imanes y cómo funciona. Vamos a tener un campo abierto y campo cerrado, como les había mencionado. Para el campo abierto vamos a tener un imán permanente, es decir, que contiene dos discos aleatorios de hierro. Vamos a tener un imán resistivo, que es un electroimán, bobina de cobre, necesita mucha corriente eléctrica para mantener el magnetismo, es decir, que si utilizamos un imán resistivo, se corta la corriente eléctrica, no lo vamos a utilizar más, no lo vamos a poder utilizar. Y en el campo cerrado, siempre un imán superconductivo, justamente porque es aquel que no necesita de corriente eléctrica para funcionar. Tiene un electroimán, es decir, una bobina con un núcleo estático de titanio y niobio. Bien, entonces tres tipos de imanes, de los cuales en el campo cerrado vamos a utilizar el superconductivo. El imán permanente consiste en una gran pieza de material ferromagnético
no utiliza energía para funcionar, pero tiene un campo magnético bajo. Puede llegar a utilizarse en los de campo abierto. El resistivo, formado por una bobina atravesada por una corriente eléctrica, genera un campo bajo y mucha temperatura. Sin embargo, el que vamos a utilizar es el superconductivo porque es intenso, no necesita electricidad permanente, aprovecha la superconductividad, por eso tiene conductores internos, no genera calor y enfriados por criógenos a menos 273 grados centígrados por medio del helio y el nitrógeno. Por eso siempre se va a utilizar dentro de lo que es la resonancia magnética del campo cerrado los imanes superconductivos y principalmente porque no utilizan electricidad permanente. Bien, aprovechan la superconductividad interna. Y otra cosa fundamental es que el medio de enfriado de refrigeración va a ser por helio y nitrógeno a menos 273 grados centígrados. Eso es lo que le tiene que quedar de cada uno de los imanes. El permanente entonces, campo magnético bajo, no utiliza energía para funcionar. El resistivo genera un campo magnético bajo también, pero mucha temperatura. Y el superconductivo no necesita electricidad, no genera calor y se enfría por medio de helio y nitrógeno. Bien. Diferencias entre los imanes. Vamos a tener un electroimán que consiste en espiras de cobre enrolladas o superconductivos o bobinas de material de titanio que cuando se hace pasar una corriente por ella se crea un campo magnético. Por eso es necesario siempre la utilización de estos electroimanes superconductivos. El imán permanente son barras de acero templadas de aleación que han sido magnetizados permanentemente producidos en forma artificial. Ejemplos: discos del imán de campo abierto. El equipo del imán permanente, que es abierto, tiene forma de dos grandes discos de hierro. El eje principal se orienta en dirección norte-sur, no necesita energía principalmente, y su mayor homogeneidad está en el isocentro a 30 centímetros de diámetro. Entonces lo que estamos viendo simplemente son las características. Vimos que existen tres imanes, vimos en qué campo lo vamos a utilizar, si el de campo abierto o campo cerrado. Ahora lo que hacemos es dar una descripción breve de cada uno de ellos. Un imán permanente consiste en una gran pieza, como les dije, de C, polo norte y sur, entre los que se limita el flujo magnético. Ahí lo tenemos, imán permanente, disco del imán, son piezas metálicas colocadas en sentido norte-sur para que el paciente, para poder favorecer al campo abierto principalmente. No necesita electricidad, entonces, muy pesado. El imán resistivo, constituido por enrollamientos de cobre que rodean al cilindro, dependen de la corriente eléctrica. También va a tener un campo magnético orientado norte-sur, requiere consumo eléctrico y una refrigeración continua por agua. Esa es la otra diferencia. En el superconductivo tenemos helio y nitrógeno, en el resistivo es agua, pero utiliza mucha energía. Vamos a ver del equipo de campo abierto las ventajas y desventajas. Generan campos marginales despreciables, menor ruido, menor efecto, bajo costo de mantenimiento y desplazamiento de la mesa lateralmente. La desventaja, que es la potencia limitada del campo, sensible a la inestabilidad térmica y muy pesado, 14 toneladas. Esa es la desventaja que tiene el campo abierto con los imanes, en este caso, que pueden ser resistivos. Equipo de resonancia magnética y antenas del campo magnético. ¿Vieron? Tenemos entonces 1,20 de centímetros entre un punto al otro, de largo 45 centímetros y el ancho 66. Consola y monitores. Equipos de campo cerrado con imán superconductivo. Bobina de titanio, principal eje norte-sur, no necesita energía eléctrica,
mayor homogeneidad se encuentra a los 40 centímetros de diámetro. Recuerden que en el otro imán que vimos se encuentra su homogeneidad en los 30 centímetros de diámetro. Su imán superconductivo consiste en una bobina a través del cual se hace pasar una corriente eléctrica al campo magnético. La superconductividad es un fenómeno que cuando algunos materiales se enfrían hasta 0 grados absolutos, es decir, menos 273 grados centígrados, no ofrecen resistencia al paso de la corriente eléctrica. Cuando el equipo se instala, se conecta a la alimentación de la corriente durante unas horas y cuando está el imán se desconecta la alimentación. Así es como va a funcionar el imán superconductivo o la superconductividad interna dentro del imán sin necesitar electricidad, porque simplemente la misma corriente eléctrica va a hacer que se alimente internamente el anillo y así favorecer la homogeneidad del mismo. Equipos de campos cerrados con imanes superconductivos. Así lo vamos a presentar. Los primeros resonadores tenían 2 bobinas, campos magnéticos con líneas de fuerza poco paralelas, por eso el túnel era largo y un diámetro de 30 centímetros. Con las de 4 bobinas, 2 de menor diámetro en el extremo y 2 centrales, líneas de fuerza más parejas, mayor homogeneidad. Y las de 6 o más bobinas, una línea de fuerza bastante paralela con el FOV, que es la visión de 50 a 53 centímetros, buena homogeneidad y mayor diámetro. Bien. Superconducción, resistencia 0, temperaturas cercanas a 0, se enfría, como les dije, con helio y nitrógeno a menos 273 grados centígrados. Características técnicas y tecnológicas de los aparatos de resonancia. Tenemos el helio líquido, bobina superconductiva, se inyecta una corriente continua intensa que induce el campo magnético. Vamos a tener todo el conjunto de bobinas que debe estar dentro de un contenedor gigante, perfectamente aislado, similar a un termo, nitrógeno líquido y helio, en el cual va a favorecer así la evaporación determinada, por lo tanto es necesario su recarga periódicamente. Bien. Criógenos, y vamos a hablar del quench. Es decir, que los criógenos son justamente este sistema que vamos a utilizar para enfriar el equipo. El quench, cuando desaparece bruscamente el campo magnético por una pérdida de la superconductividad debido a un aumento de la temperatura del imán. Bien, a eso vamos a llamar el quench, ¿sí? Error accidental o extinción. Quench programado, cuando se ha producido un incidente, sin riesgo obviamente de personas, por ejemplo un objeto metálico que se ha adherido al imán y por su tamaño no puede sacarse, es mejor bajar el campo magnético en forma de quench programado realizando los técnicos. Tecnología del campo magnético. Ventajas: generar campos intensos, mucha estabilidad, mayor homogeneidad, y la desventaja: alto costo del criógeno e intenso campo magnético marginal. Consola y monitores. Estudios del imán, en este caso superconductivo o cerrado. Duración de la exploración depende de la región, de 15 a 30 minutos, mayor resolución en todas las imágenes, pero los inconvenientes son pacientes de gran talla, efectos psicológicos, claustrofobia, efectos auditivos, ruidos. En el permanente permite realizar pacientes de gran talla, permite realizar con pacientes claustrofóbicos, disminuye los niveles de ruido, se puede centrar el estudio en una sola articulación, pero el inconveniente es que tarda de 30 a 40 minutos, movimientos del paciente, menor resolución de la imagen, campo cerrado y campo abierto. Ahí lo tenemos a las imágenes, cómo lo vamos a visualizar en un campo cerrado, tanto de la articulación como de cerebro, como también de la angioresonancia, como así también en un campo abierto. Bien, de esa manera entonces estamos finalizando
esta clase de equipamientos de resonancia magnética y las áreas correspondientes. Es muy importante que vayan repasando los imanes, cuáles son los imanes dentro de resonancia magnética, las características de cada uno de ellos, cuál es la característica del resistivo, del permanente y del superconductivo, y principalmente el superconductivo, por qué utilizamos ese imán y qué tiene que ver la superconductividad internamente. Es decir, que al no utilizar energía eléctrica, electricidad, y al enfriarse por medio de criógenos, helio y nitrógeno, la corriente eléctrica interna por medio de anillos va a favorecer que se encargue de la conductividad interna sin necesitar lo que es corriente eléctrica. Obviamente que cuando se necesita recargas periódicamente porque se van desgastando. Recuerden también lo que es el quench, que es el accidente que puede ocasionar el equipo. Para ese caso hay que bajar el campo magnético del equipo, tratar de solucionarlo, pero es simplemente eso. Es muy importante que sepan también cuando llamamos campo abierto y campo cerrado, qué tipo de imán pueden llegar a utilizar los dos, principalmente, y cuando al paciente de alto peso, volumen y claustrofóbico, qué es conveniente y qué no. Espero que les haya servido. Recuerden cómo está compuesta la sala de resonancia magnética del servicio, sala técnica, sala de control y sala del magneto correspondiente, donde se encuentran las bobinas o antenas, en la sala técnica principalmente que hay, la parte de radiofrecuencia, las bobinas de gradiente, las bobinas conductivas, es decir, es muy importante que esta clase lo estudien, lo vean las veces que sea necesario. Cualquier duda y consultas al foro y nos vemos la próxima clase.